¿Cómo les va, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a hacer hoy nuestra segunda clase en video, en reclusión, nuestra segunda clase de filosofía con este formato. Podría llamarse filosofía, democracia y tragedia, o la relación entre la filosofía y la democracia para pensar en su contexto político, pero nosotros no nos vamos a detener hoy en detalles específicos del contexto político y nada más que del contexto político, sino que vamos a ingresar a esa relación a través del arte. Y voy a empezar con una frase que les puede sonar un poco enigmática, que sería: ¿qué tienen en común la filosofía, la democracia y la tragedia griega? Esa obra de arte total que se llamó tragedia griega, que combinaba música, danza, teatro, literatura. ¿Y cómo responderíamos esa pregunta? De una manera muy enigmática en principio, que sería: lo que tienen en común la filosofía, la democracia y la tragedia es un pie visto de frente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tienen en común estas tres cosas que aparecieron en el mismo lugar, en Atenas, y al mismo tiempo, exactamente en el mismo lugar y exactamente al mismo tiempo en el siglo V antes de Cristo, lo que tienen en común es algo que se descubrió por primera vez en las técnicas pictóricas y que cualquier estudiante de Bellas Artes conoce. Se llama escorzo. ¿Qué es el escorzo? Les decía, cualquier estudiante de Bellas Artes lo conoce, porque si entramos a una clase de dibujo, por ejemplo, donde se está, de dibujo de pintura, donde se está copiando un modelo humano, por ejemplo, generalmente ese modelo humano, ese muchacho o esa muchacha, o ese señor o esa señora, son colocados en el centro de una gran sala y todos los estudiantes están colocados alrededor. Lo que cada estudiante registra desde su lugar, desde su ángulo, desde su punto de vista, es lo que se llama en dibujo escorzo. El escorzo que yo tengo de alguien que está colocado aquí entre medio de todos nosotros puede ser el de un perfil, el de un medio perfil, el de un frente, el de su espalda. ¿Se entiende? Eso es el escorzo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con la filosofía, con la política, Bueno, tiene muchísimo que ver, porque el escorzo también apareció al mismo tiempo y en el mismo lugar, en el siglo V a.C. y en Atenas, al mismo tiempo y en el mismo lugar en que apareció la filosofía, la democracia y la tragedia. Y porque el escorzo tiene mucho que ver con una idea de límite, de que no podemos ver todo desde todas partes al mismo tiempo, de que no podemos captar la totalidad de la realidad, y de que lo que captamos es una parte, y de que eso constituye un límite para nuestra mirada, que tenemos que asumir como un límite no tanto que nosotros tenemos, sino como un límite que nosotros somos. Nosotros somos un límite, nosotros somos una perspectiva, nosotros somos un recorte necesitado de otros recortes, una mirada que necesita de otras miradas, no que tolera otras miradas, sino que necesita de las otras miradas para tener una perspectiva de conjunto o para tener una mirada completa de un objeto. Ninguna y ninguno de nosotros puede llegar a tener una mirada completa de absolutamente nada. Lo que podemos tener es un escorzo de la realidad. La primera que nos enseña eso, entonces, es la pintura, el dibujo y la pintura. Hay un historiador del arte que se llama Ernest Gombrich, que publicó una de las más maravillosas historias del arte de todos los tiempos,
que hace una comparación entre el arte griego clásico del siglo V a.C., y el arte egipcio. Él muestra, por ejemplo, que en el arte egipcio, que fue un arte que a lo largo de aproximadamente 2000 años no sufrió ninguna modificación sustancial, ninguna modificación importante, él muestra que lo que representaban los egipcios sobre un plano no era tanto aquello que veían tal como lo veían o tal como se veía desde un determinado lugar, sino que lo que representaban pictóricamente era aquello que sabían, más lo que conocían que lo que veían. Se entiende más algo conceptual que algo sensible. Por eso podemos ver, como por ejemplo en esta figura, que es la representación de un estanque, que el artista quiso representar peces. Para que nosotros comprendamos que allí hay peces, los pinta tal como nosotros hacemos el diagrama de un pez, que en este caso, si fueran peces reales, estarían muertos, porque un pez no se ve de perfil cuando uno mira un estanque desde arriba, sino que uno lo ve justamente de espalda y lo que uno vería sería una liñita. Si se fijan en ese estanque, los peces están como si estuvieran muertos, los árboles que están alrededor de ese estanque es como si estuvieran aplastados en el piso, porque en una perspectiva aérea de un estanque no se ve un árbol de esa manera. Uno no ve el tronco del árbol, por ejemplo, uno ve la copa desde arriba nomás. Eso que vemos en esta representación, o por ejemplo cuando vemos la representación de una figura humana de perfil, tal como la hacían y como lo hicieron durante 2000 años los artistas egipcios, vemos que el rostro está visto de perfil, pero el ojo está visto de frente. O vemos, por ejemplo, que parece que tuviera dos pies izquierdos, porque vemos el dedo pulgar en los dos pies. ¿Qué es lo que nos dice Ernest Gombrich en su Historia del Arte? Que los artistas egipcios eran tontos, que no sabían cómo se veía una figura humana o cómo se veía un estanque en la realidad. No, lo que nos dice es que no les interesaba representar las cosas tal como se veían, sino que les interesaba representar, como si dijéramos, los símbolos de las cosas, cómo es un pie, cómo es un pez, cómo es un árbol, cómo es un estanque. Algo muy parecido a lo que sucedió luego en la Edad Media, donde en los talleres de los pintores de miniaturas, por ejemplo, nadie se preguntaba cómo se ve un santo o cómo se ve una virgen, sino cómo se hace, cómo lo vienen haciendo desde siglos atrás y cómo se hace, cuál es la regla para diagramar una figura que represente tal cosa. Lo que nos dice Gombrich es que este arte es un arte hecho para la eternidad, y agregaría yo, no es casual que a un tipo como Platón, que creía que toda esta realidad era la realidad sensible, la realidad material en la que todos vivimos y percibimos a través de nuestros sentidos, Platón consideraba que era falsa, que era una copia, una mala copia de las ideas eternas, verdaderas, que están más allá de esta realidad física. No es raro, digo, que a un tipo como Platón le haya parecido que el único arte plástico digno era el arte egipcio, que justamente es lo más parecido a la eternidad que conocemos, porque de hecho si nos fijamos en su historia, es un arte que, como les decía hace un rato, a lo largo de más de 2000 años prácticamente no sufrió modificaciones. Eso es algo parecido a la eternidad, ¿no es cierto? Platón de hecho decía que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad, o sea, el tiempo mismo es una copia falsa de algo que es lo único real, lo único verdadero, que es la eternidad del tiempo. Ahora bien, Gombrich nos dice que la primera vez
que un artista griego en una vasija que se encontró y que data de entre aproximadamente el siglo IV y el siglo VII a.C., y en esa vasija este artista pintó un guerrero al que le están haciendo probar una armadura, y en esa representación de esta figura se lo ve al guerrero con un pie visto de frente. Dice Gombrich, ese pie visto de frente, pintado en esa vasija, es la mayor revolución en toda la historia del arte. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un artista, que un ser humano decidió representar la realidad no tal como la conoce, o tal como sabe que es, o tal como sería abstractamente, sino tal como se ve desde un determinado lugar. Ese es el descubrimiento del escorzo. Ese es, según Gombrich, el mayor acontecimiento en toda la historia del arte. Y por eso él va a decir, los egipcios pintaban lo que sabían, los griegos pintaban lo que veían. Es esa concesión a la sensibilidad que no hay en el arte egipcio y que no va a haber luego tampoco casi a lo largo de toda la Edad Media, es algo que define no solo a la pintura griega o a la escultura griega, que es tal vez más importante que la pintura, sino que ese detalle, ese escorzo, esa mirada de la realidad desde un lugar y no de otro, ese límite, es algo que también encontramos en los principales inventos, podríamos decir, de los griegos de esta época. Las otras cosas que se inventaron al mismo tiempo y en el mismo lugar, y que justamente hacemos este énfasis y lo hacemos varias veces para que no pensemos que es una casualidad. No es casualidad que este pueblo que estaba inventando el escorzo haya inventado al mismo tiempo la filosofía y la democracia, y que su mayor representación artística, a la que más adhesión prestaba a todo su pueblo libre, haya sido la tragedia. ¿Por qué decimos esto? Porque estas tres manifestaciones culturales son nada más ni nada menos que lo mismo que el escorzo, son el descubrimiento de un límite. Las tragedias griegas enseñan el límite, enseñan qué es lo que podemos y no podemos los seres humanos, o qué es lo que debemos y no debemos los seres humanos en tanto y en cuanto somos seres humanos. Y todas las grandes tragedias, como la de Edipo, la de Antígona, lo que muestran es qué cosas terribles les suceden a los seres humanos cuando quieren ser algo más o algo menos que seres humanos. Algo que ya les conté en la clase anterior y que no voy a volver a repetir acá por una cuestión de tiempo. Pero la tragedia griega es una enseñanza del límite, es una enseñanza de lo que nos cabe como seres humanos. Bueno, la filosofía, tal como la sistematizó Platón, la sistematizó bajo la forma de diálogos. El diálogo, la forma del diálogo, también es la indicación de un límite, es la indicación de que no alcanza con una sola palabra, que no alcanza con una sola mirada, que no alcanza con un solo discurso, con una sola razón. Necesitamos de la palabra de otro, necesitamos de los argumentos de otro, y eso que fue mostrado magistralmente por un tipo como Sócrates, que se convierte en el primer filósofo y podríamos decir define la filosofía justamente a partir de un límite, que es el límite del conocimiento. La filosofía es filosofía y no es sabiduría, justamente porque la filosofía tiene un límite y reconoce ese límite. Solamente es filosofía aquella que reconoce ese límite, y el límite es todo lo que no sabe. Fíjense, el filósofo más importante de este periodo define la filosofía a partir de un límite y define a la filosofía como diálogo. Y de hecho se niega a escribir una obra
porque considera que ese diálogo solamente es tal cuando es un diálogo vivo, cuando hay realmente dos personas o más discutiendo. Fíjense, Platón, el homenaje que le hace a ese maestro al escribir tal vez la obra más grandiosa de la filosofía en términos estilísticos, en términos de escritura, les digo, pero dándole la forma de un diálogo. Toda la gran obra de Platón está escrita como diálogos, donde uno podría decir nos encontramos todo el tiempo ese límite del filósofo, que es el que nos dice que no puede tener la perspectiva completa de ninguna cosa. Bueno, pensemos en el otro gran invento de este momento histórico, la democracia. ¿Qué otra cosa es la democracia sino el escorzo aplicado a la política o el límite aplicado a la política? La democracia griega lo que nos enseña justamente es lo que les decía hace un rato, que no es que en este sistema político nosotros toleramos de honda las miradas, las perspectivas de las otras personas, sino que lo que nos dice la democracia es que en este sistema político nosotros, en tanto no podemos captar la realidad completa, necesitamos de las otras miradas. Piénsenlo como un círculo o como la torta de la quinceañera, donde cada cintita o cada radio es un barrio de una ciudad. Piensen que la democracia originalmente, esta democracia de la que estamos hablando, que es la democracia ateniense del siglo V, estaba pensado como gobierno de los barrios. Demos, la palabra demos en griego significa barrio o distrito, no significa pueblo. Entonces la democracia propiamente dicha es el gobierno de los barrios, no el gobierno del pueblo así en abstracto o en general. Y pensemos que esta forma política originalmente fue inventada para pequeñas unidades, para ciudades, no para todo lo que nosotros conocemos como un territorio nacional. Entonces piensen, la manera en que los griegos habían organizado la democracia, solamente les voy a dar este dato, pero para que tengan la dimensión de qué significa esto, de que en este sistema político necesitamos de todas las miradas, necesitamos el escorzo, digamos. La democracia griega se organizaba, su año, digamos, de gestión de gobierno se organizaba en 500 días. Cada barrio o cada distrito de la ciudad, que eran 10, tenían 50 representantes. Y cada uno de esos 50 representantes de cada uno de esos 10 barrios era presidente de la asamblea por un día. Presidente de la asamblea por un día. Fíjense cómo eso nos define una noción del poder, de cómo se distribuye el poder de decisión, el poder de ejecución, pero también cómo liga un distrito a otro, una mirada a otra. Piénsenlo acá en Córdoba, piensen, yo vivo en un barrio carenciado de la zona sur. ¿Cuál es mi definición de bien común? ¿Qué es lo que pienso yo como ciudadano que necesitamos? Y yo pienso que necesitamos cloacas, que necesitamos más hospitales, que necesitamos más escuelas o que necesitamos alumbrado público o que recojan la basura. Supongan esto. Supongan que yo soy un vecino de la zona norte, de la zona de los countries, y no tengo la misma perspectiva sobre el bien común. Yo como vecino de la zona de los countries pienso que necesitamos seguridad, que necesitamos más patrulleros o que necesitamos otro shopping. La inmensa mayoría de la gente que vive en la zona norte no considera que el bien común tenga que ver con la seguridad ni con los shopping. Estoy haciendo una caricatura, podría haber dicho la zona este o la zona oeste, pero lo que estoy queriendo que ustedes comprendan es esto. Si pensamos en la democracia como gobierno de sectores, como gobierno de distritos, como gobierno de miradas, finalmente lo que define a la democracia es el escorzo, porque lo que define a la democracia es la idea
de que ninguno de esos barrios, ninguno de esos sectores nos puede ofrecer una idea completa del bien común, porque necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos alumbrado, también necesitamos seguridad, también necesitamos lugares de esparcimiento. ¿Qué quiero decir? Si nosotros organizáramos nuestra democracia con la mirada de un solo sector social, faltarían un montón de cosas que son cosas que necesitamos para tener una mirada completa de lo que es el bien común. Así como si nosotros, cuando trabajamos en el terreno del pensamiento, nos valiéramos de un solo pensador o pensadora, de una sola mirada, de una sola manera de entender la realidad, nos faltarían muchísimas cosas para tener algo lo más cercano posible a esa palabra casi tabú en filosofía que es la verdad. En ese sentido, y para terminar, es como si siempre necesitáramos estar en esa clase de dibujo o pintura cuando hacemos filosofía o cuando estamos teniendo una práctica política y pretendemos que esa práctica sea democrática. ¿Qué quiero decir? Necesitamos siempre de las miradas situadas, de las miradas particulares del resto. ¿Por qué? Porque quienes viven en otra parte, quienes toman otro colectivo, quienes comen diferentes cosas de las que nosotros comemos, quienes tienen otros hábitos, ven la realidad de otro modo. Y ya sea haciendo política para definir el bien común, como dedicándonos al pensamiento para aproximarnos a la verdad, lo que nos han enseñado los griegos del siglo V antes de Cristo, y esta ha sido, a mi modesto modo de entender, la gran revolución de la cultura occidental, lo que nos han enseñado es que necesitamos de todas y cada una de las miradas, de todas y cada una de las miradas. Reconociendo ese límite es que empezamos a hacer filosofía. Les mando este beso y espero que estén bien. Chao.